Voy a comenzar la grabación. Y bueno, oficialmente les doy la bienvenida a esta segunda clase del curso del Design Sprint. Eh, Vamos ahora sí compartir la presentación. Y ustedes, como estábamos hablando recién, se habían quedado con una tarea. ¿Se acuerdan que era elegir el contexto Así eh, es. para que puedan trabajar los cuatro? Entonces, cuéntenme cómo les fue con esa tarea. Le doy la palabra a cualquiera de ustedes dos para que comience. Yo estoy de acuerdo, pero lo de las ideas tienen que mencionarlo. Eh, Mira, lo que pasa es que somos cuatro y en realidad para poder aprovechar este curso en nuestro subdepartamento, la propuesta era hacer como dos equipos. ¿Ya? eh, y esos dos equipos, que seríamos de a dos, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a coordinar, quiénes vamos a hacer esos dos grupos, y que cada grupo trabaje dos temas que son importantes para nosotros. Uno es el crear, que es lo que necesitamos, necesitamos ahora, es crear como un banner en intranet nuestro. Ah, Ya. ¿o no? ¿Problemática o la solución? O sea, estamos, mira, sí, ya, vamos a plantear la problemática en realidad, porque siempre, Sí, muy bien en la yo tengo acotación de ese Carlos. problema, no Sí, sé si no, los demás, pero súper bien la siempre, acotación de Carlos. sí, siempre, sí, y eso es lo que nosotros mismos les decimos, oye, planteen el problema, no la solución, ya, perdón, Exacto. me retracto, voy a plantear ahora el problema que tenemos. Bueno, el problema es que eh, nosotros hemos creado una red de embajadores en el IPS, ¿Ya? donde son 29 aproximadamente, ¿no es cierto? Y estos embajadores representan a la unidad o el departamento donde están trabajando en el IPS. Ya. Y se contactan con nosotros, tenemos un trabajo con ellos, un trabajo mensual, hacemos jornadas, y en este minuto estamos trabajando iniciativas. ¿Ya? Eh, y tratando de incorporar la cultura, ¿no es cierto?, de la innovación en los embajadores, y a su vez los embajadores puedan también fomentar esta cultura en sus equipos de trabajo. Entonces, dentro de eso, nosotros tenemos una innovación, tiene una metodología, y nosotros, como te decíamos en la clase anterior, tenemos la metodología del doble diamante, que es la misma metodología del laboratorio gobierno, ¿cierto? Entonces Sí. nosotros implementamos esa metodología y queremos ir trabajando las iniciativas, las problemáticas, las oportunidades a través de esa metodología. Entonces, ¿qué nos pasa? Es que en realidad nuestra única conexión con ellos es el correo electrónico o las reuniones de coordinación. Pero la idea es que apoyar el trabajo que ellos tienen, apoyar también nuestro trabajo a través de visualizar de mejor forma el trabajo de innovación, ya sea la metodología, qué se está haciendo en innovación en este minuto, cuáles son las proyecciones, etcétera. Y no tenemos en este minuto en la institución un espacio donde podemos nosotros mostrar en forma transversal lo que hacemos en innovación, y a su vez los embajadores también muestren lo que están haciendo y también puedan apoyarse en este espacio, la metodología, los canvas, todo el material que requieran para poder hacer sus talleres. ¿Estamos ahí? Eso. Sí. Te voy a hacer unas consultas. Me queda súper claro el tema del contexto. Entonces, ustedes tienen una red de embajadores en el IPS, que son 29, y que en el fondo representan a su unidad, y ustedes están tratando de que bueno, ellos van presentando iniciativas y que vayan incorporando esto en el área de innovación, y que ojalá se vaya implementando en sus unidades. Ustedes me corrigen, ¿ya? Sí, Entonces, sí. tenemos el contexto perfecto. El tema es que no hay un espacio visible y todo eso ya sí, es una problemática, pero yo creo que nos estamos saltando un paso, ¿ya? Entonces, el usuario, ¿quién va a ser? ¿Van a ser estos 29 embajadores o va a ser toda la institución? Toda la institución. Todas, sí. Toda la institución, ya, voy a ir anotando algunas cosas. Toda la institución.
Ya. Y el problema que tiene la institución en sí, estoy sacando deducciones, insisto, ustedes me corrigen, Sí, el sí, problema es ujú. que ustedes, en el fondo, y también por la misión, por decirlo así, que tiene la unidad del departamento de ustedes, ustedes quieren que las unidades comiencen a incorporar todas estas iniciativas de innovación, ¿ya? Y al parecer, por la solución que están viendo, a pesar que tienen estos embajadores, al parecer no está siendo suficiente, entonces porque no tienen un lugar de donde poder mostrar ustedes, tal vez mostrar el trabajo, en una de esas, tal vez por ahí mostrar, porque si bien ustedes manejan bien estas metodologías de doble diamante, y bueno, y hay varias otras, lo más probable es que existen otras áreas que no, y están hablando chino cuando les hablan eso, a pesar que son metodologías bastante simples, la verdad. Entonces ustedes necesitan el poder visualizar el trabajo que se hace. Y obviamente los embajadores, estos 29 embajadores, es apoyo a ese trabajo. ¿Es así? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, sí, pero además de visualizarlo, es como mostrar también la innovación, el micrófono, No la se escucha súper. innovación en la institución. ¿Qué se está haciendo? Porque la innovación es transversal. Sí, sí. Entonces, la idea es que podamos, porque nosotros lo hacemos comunicacionalmente, es enviar correos a toda la institución. Hay un correo como un alias de la Sí. institución que les llega a todas las personas, Como una lista de distribución tienen ustedes. una cosa así, claro, y vamos comunicando lo que se está haciendo, los innovadores del laboratorio, algunas actividades, algunos talleres. Pero la idea es un poco canalizarlo en un espacio donde se puedan accesar tanto los embajadores como todos. Entonces es el trabajo efectivamente que se está Sí, sí. haciendo, eh, pero también lo que es la innovación en sí. Está perfecto el tema. Lo único sí que les voy a pedir, como ustedes ya me adelantaron, que al parecer querían un banner en intranet, cuando pasemos por la etapa de ideación que van a tener que pasar, obviamente eso ya es una idea, pero tratemos de sumar otras cosas. Lo único que les voy a Sí, pedir, porque ustedes ya tienen como la película, yo diría que ya la tienen más o menos clara todo el proceso. La idea está súper buena, pero siempre con la mentalidad de crecimiento, de ir incorporando otras cosas. Mira, yo te dije un banner como ejemplo, pero Sí, sí, efectivamente sí. podríamos tener otras soluciones como, no sé, ¿cómo se llama este? Que tú accedes y puedes compartirlo en el OneDrive o puedes hacer otras cosas que no necesariamente en el SharePoint también. Sí. Entonces, hay distintas soluciones, no solo eso. Ya, súper. Y el otro equipo, a todo esto, este equipo, ¿por quién va a estar conformado o todavía no lo deciden? Sí, yo estaría con la Marcela y Carlos estaría con Carolina. Marcela y la Katy. Ya. Ese sería el segundo. ¿Tú, Marcela, te tinca? Sí. La regla. El segundo, Rocío, ¿Ya? tendría que, o tiene que ver con la necesidad de poder contener todas las iniciativas más allá de una planilla Excel. Ujú, sí. Todas las iniciativas con sus contextos, con sus fechas, sus objetivos. Un portafolio. Claro, Ya, crear un un portafolio. portafolio que lo tenemos, pero es un portafolio en forma básica, que efectivamente lo tenemos en una planilla Excel, pero que sea un portafolio mucho más amigable, que te permita realmente hacer un monitoreo y te permita hacer reportabilidad o sacar información de distintas formas. Bueno, te voy a hacer unas preguntas porque volvemos a lo mismo. Esta es como una especie de solución. Entonces, los usuarios, Sí, lo mismo, usuarios todos, ¿cierto? exacto. ¿Ya? Y el problema en sí es... El problema es que en este momento dicha información está solamente disponible en nosotros. Nadie más la conoce. Es una información que en definitiva es limitada en cuanto a su contenido.
Y Y una consulta, disculpa que te interrumpa. ¿Ese problema para quién es? ¿Es para ustedes o es para el también resto de los usuarios? es tanto para nosotros como para el resto de los usuarios, porque en definitiva en la institución se levantan muchas iniciativas que de repente tampoco sabemos que se están realizando, y sería importante que se alimentara tanto por parte nuestra, a lo mejor, bueno, eso es parte de lo que el equipo desarrolle o levante. Ojo, porque no es malo, o sea, no es que esté mal que ustedes digan que ustedes son los usuarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que el sistema tal vez sea alimentado por otros, en una de esas ustedes son los usuarios en sí, y habría que declarar que ustedes como la unidad son los usuarios. No hay problema, ojo, con eso, porque hay que saber distinguir el problema de quién es. Si el problema es de ustedes, por tanto, ustedes pasan a ser los usuarios, estamos tratando de solucionar el problema de ustedes, o el problema son del resto de los usuarios, entonces hay que ver cuál es la problemática real que ellos tienen o qué tanto revisan ese como banco ese portafolio de iniciativas. ¿Yo? Sí, Dígame, Carlos. efectivamente, yo creo que puede ser un tema de más nuestro, porque o sea, cuando mencionó Marcela de otros, es porque efectivamente nos han pedido a veces, oye, esto, incorpórenlo al proyecto, a su portafolio, y tal vez es porque a lo mejor otras áreas pudiesen querer, pero el tema es nuestro en realidad. Nosotros tenemos que, el problema es nuestro, que si nos piden información sobre el portafolio, actualmente no lo tenemos bien sistematizado, ha ido creciendo como más o menos orgánicamente de acuerdo a lo que cuando se creó la tablilla por primera vez la empezó a administrar Marcela, le empezó a agregó algunos campos, otros. Entonces, claro, efectivamente no tenemos algo como que haya sido ordenado, pensado justamente en el transcurso del tiempo y tal vez para distintos fines, no solamente para conocimiento, puede ser para postular a distintos concursos de innovación donde uno tiene que presentar proyectos de innovación, y a veces hay que estar haciendo todo un repaso de lo que era la idea y ver si la tenemos bien ordenada, y va a llegar y sacar y colocarla. Entonces nos ayuda no solamente para tener ordenado, sino que también para postular o mostrar y cosas así. Es que se puede dejar entonces planteado así, ustedes son los usuarios en el fondo, ¿ya? Y lo cual me parece bien y tal vez sería súper bueno lo mismo que ustedes plantearon, el dividir los equipos, porque después cuando realicemos algún testeo, tenemos al equipo amigo acá que podemos testear. Así que me parece en realidad eso, definirlo así, como ustedes los usuarios, porque en realidad ustedes son los que sufren. El resto les pide información y ustedes son los que sufren en tratar de entregarles la información. Entonces, no, súper bien. Y me parece perfecto el de dividirse y que puedan sacar proyectos que les sirvan, que les queden. Así que, súper bien. Bueno, al finalizar la clase vamos a dar después otra tarea. ¿Ya? Ya, vamos a comenzar, mientras tanto, con nuestra segunda clase. Ahí sí, ahí está. Entonces, los objetivos de la clase de hoy son dos. Ya hablamos la clase anterior, ¿se acuerdan por ahí que estuvimos hablando de algunas herramientas para empatizar? Hablamos un poquito de las entrevistas, estuvimos como conversando un poquito. Y además, ya vamos a entrar con el tema del Design Sprint, que es conocer las herramientas de diseño de ejecución ágil, que es esto, desde el diseño para la definición de problemas del cliente. Ahora, haciendo un repaso a lo que hablamos la clase anterior, ¿se acuerdan que hablamos que Norman es la primera persona que comienza a colocar al usuario en el centro del diseño? Porque anterior a eso se generaban estos productos, servicios, procesos, pero no pensaban en el usuario en sí, ¿ya? No estaban pensando realmente en las necesidades del usuario. Y ahí Norman saca esta frase que dice que ningún producto es una isla, un producto es más que un producto. Es un conjunto cohesivo e integrado de experiencia. Entonces acá decíamos que teníamos este mapa del usuario, donde tenemos por un lado las necesidades del usuario, ¿ya? Lo que él desea, sus problemas, y además por otro lado tenemos el producto o servicio que nosotros vamos a generar, y ambos tienen que hacer un encaje perfecto, ¿ya? Para que sirva de algo. Y además estuvimos hablando de algunas metodologías, bases, y tenemos esta metodología del Lean, que básicamente el objetivo es reducir el riesgo en el lanzamiento. ¿Y qué quiere decir con esto? Al innovar,
y el innovar también está muy relacionado con el tema del emprender, siempre vamos a fracasar. Ojo, el pensar que nosotros vamos a crear algo, un producto, servicio, y al tiro va a tener éxito, es muy, muy, muy difícil. Constantemente vamos a estar fracasando. El tema está que si fracasamos, ok, lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer rápido y barato, ¿ya? Y esa es la lógica que tienen todas estas metodologías de innovación. Y además hablamos un poquito que todas estas metodologías de innovación también se basan en el circuito construir, medir y aprender, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que antes de lanzar un producto al mercado, yo voy a construir un prototipo, por ejemplo, lo voy a medir con mi usuario, voy a saber si le gusta o no le gusta. Tal vez puede ser que no le gustó nada, 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 y tengo que cambiar todo. Pero al no gustarle, estoy fracasando, pero en ese fracaso yo estoy aprendiendo. Entonces fracasé, pero rápido. Entonces, construí, medí, y en esa medición aprendí. Y después hago los ajustes. Entonces, vuelvo a construir, vuelvo a medir, vuelvo a aprender. Inclusive, cuando yo ya lanzo mi producto al mercado, yo siempre tengo que estar en este circuito. Hoy en día, la sociedad está cambiando constantemente. Por ende, yo no puedo pretender que un producto, servicio, que hoy en día tiene éxito, se va a mantener igual en el tiempo. Pensemos creo que lo hablamos en la clase anterior, no recuerdo bien, el caso de Kodak, no sé si lo hablamos, pero está también en el curso, tal vez lo deben haber visto por ahí. No, pero no lo Eh, vimos. La ¿No? semana Ya. pasada no lo vimos. Entonces, el caso de Kodak es un caso clásico. Recuerden, por las edades, yo creo que estamos más o menos similares. Solamente me tinca que estamos como más o menos iguales. Por ende, ustedes se deben acordar que Kodak, especialmente, bueno, 80, principios los 90 también, era el boom. O sea, quien tenía una máquina Kodak fotográfica era una máquina buena. Y también todos nosotros, tal vez por ahí, sacamos una fotografía y íbamos con esa ansia a poder revelar nuestra fotografía. Lo curioso de esto, que Kodak fue la primera empresa que generó el tema de la fotografía digital, lo cual es como extraño porque hoy en día Kodak no lidera ese mercado. Son otras empresas como Canon, Nikon, son otras empresas. El tema está de que Kodak fueron sus ejecutivos, algunos por ahí, el equipo creativo, dijo, miren, tenemos estas fotografías digitales. Y Kodak en su momento no lo supo ver. Y lo que ellos dijeron fue que, ¿sabes qué? A la gente le gusta el tema de sacar fotografía, ir a revelar la imagen, y con eso nos vamos a quedar. Y no quisieron incursionar en lo otro. Error. Porque ¿qué hicieron? Que todas estas empresas que no eran tan grandes, por ejemplo, que podía ser en ese entonces en el tema de fotografía Sony, Canon, etcétera, ellos sí implementaron el tema de la fotografía digital. Y cuando Kodak se dio cuenta y quiso subirse a esta máquina, a este tren de la innovación, ya era demasiado tarde, ya había perdido terreno, y hoy en día, en realidad, Kodak es una empresa muy chiquitita, por ahí están tratando de incursionar, entiendo, en temas farmacéuticos, o sea, algo nada que ver. Trataron hace poquito de volver con el tema de estas máquinas, las Polaroid. Sí, esas que tú usas al tiro, imprime la foto, pero son intentos por tratar de sobrevivir. ¿Por qué les doy este ejemplo? No porque uno tenga éxito en un momento significa que con ese mismo producto o servicio uno va a seguir teniendo el mismo éxito. En la innovación uno constantemente tiene que estar construyendo, midiendo, aprendiendo. Es un circuito constante. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con nuestro primer tema de hoy, que son las técnicas de investigación al usuario, porque en este mundo constante de innovación tiene que ver con el ser humano. Nosotros como ser humanos vamos evolucionando constantemente. Y en base a esa evolución que nosotros vamos desarrollando, es que las instituciones, ustedes también, como una institución de gobierno, también en el fondo se tienen que ir innovando y se tienen que ir en el fondo adaptando a las necesidades que tiene la población, es eso. Empresas del sector privado es lo mismo, también se tienen que adaptar a las necesidades, que las necesidades son cambiantes que tiene la población. Entonces entramos al tema de las técnicas de investigación. Ahora, el objetivo de todas estas técnicas de investigación es reconocer a los principales involucrados en torno de cierto entorno, cierto contexto, y recopilar la información clave. Por ello yo les preguntaba, cuando ustedes me dijeron su contexto, que tenían que tener muy claro quién iba a ser su usuario. Ojo, hay que tener muy, muy claro quién es el usuario. En el caso de ustedes, de los ejemplos que me dieron, bueno, es que además son una institución de gobierno, entonces no tienen clientes. En general, ustedes siempre se van a manejar con usuarios. Pero por si acaso, siempre hay que hacer la distinción que clientes y usuarios no es lo mismo.
Hay veces que coincide que es lo mismo, pero otras veces que no. Les voy a hacer un ejemplo. Bueno, yo tengo una bebé chiquitita, usa pañales. Entonces, ¿quién es el usuario del pañal? Les hago la pregunta. Tú. El usuario, no Ah, es no, mi hija. el usuario es tu hija y la Yo soy clienta la es tú. cliente, exactamente. Sí. Yo soy el cliente, pero el usuario es mi hija. Entonces ahí está la distinción, por ejemplo, cuando hacen comerciales para, no sé, para un juguete en especial, cuando viene Navidad y empieza el boom de los comerciales, o ahora el Día del Niño. Bueno, aunque no, parece que no hay muchos comerciales hoy en día el tema del Día del Niño. Antes sí había más. Hay distintos tipos de comerciales. Hay un comercial que es como para cautivar al usuario, el niño, mira, este juguete habla, tira luces y no sé qué. Y aparte puede ser que al final te tiran una oferta, mira, lleva 2 por tanto. Ese es el enganche para el cliente, no para el usuario. Pero hay algunas veces que el usuario y el cliente es lo mismo. Supongamos que yo voy, ¿y qué puede ser? Voy a la farmacia y me compro un cepillo de dientes para mí. Yo soy el cliente y yo soy el usuario. Por eso uno tiene que saber distinguir quién es el cliente, quién es el usuario, porque dependiendo de eso, uno tiene que ir realizando el producto, la solución en el fondo. En el caso de los pañales, que siempre se utiliza como ejemplo, yo tengo que pensar en mi usuario, en el bebé, por eso son hipoalergénicos y todas esas cosas. Pero también tengo que pensar en el cliente, en el bolsillo. Por eso muchas veces tiran promociones del 2x1 o paga con la caja de compensación tanto y tienes tal descuento. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir teniendo esa distinción. Lo importante es que ustedes lo sepan, pero por ser una institución de gobierno y donde sus usuarios y clientes es la misma institución, lo más probable es que ustedes siempre van a tener van a tener el mismo usuario y cliente, ¿ya? Salvo que, ojo, voy a inventar, supongamos que estoy inventando, que no sé, de subsecretarías les dieron la instrucción de hacer tal cosa. Ellos son el cliente, pero el usuario va a ser otro departamento de no sé qué. Ahí sí podría existir esa distinción. Igual ¿Ya? tenemos, disculpe, te tengo algún ejemplo, porque más que clientes, efectivamente, para atender la diferencia, yo creo que tenemos usuarios y tenemos beneficiarios. Sí, Y exactamente. y ahí sí pueden ser distintos, porque por ejemplo, cuando están los apoderados que pueden recibir los pagos de un beneficiario, el beneficiario supuestamente es la persona que recibe el beneficio, lo usa, pero el usuario es el que lo cubra o va a una oficina de Chile Atiende a realizar las consultas por el usuario, por el beneficiario, que ahí uno puede tener una dualidad que no es la misma Mm. persona y usuario beneficiario. O sea, sí, usuario beneficiario. Diría yo. No sé O si sea, el acá, beneficiario, sí, el beneficiario usted se asocia con quien recibe el beneficio. O sea, claro, perdón, porque acá el beneficiario. claro, nosotros damos beneficios principalmente en plata, las pensiones, los Sí, bonos y exacto. cosas así. Ya, ese va a ser Rocío, el te doy otro beneficiario. ejemplo. Dígame. También tenemos clientes. Nosotros ¿Ya? ¿Quién sería el cliente? manejamos convenios de colaboración. Y en dichos convenios los clientes son las contrapartes, instituciones, por ejemplo, FONASA, Capredena, son otras instituciones que a través de esos convenios nosotros atendemos a beneficiarios, beneficiarias, pensionados, que son los directamente impactados con los beneficios. Y en ese Ya. caso, los dueños, las contrapartes de los convenios son los clientes. Los clientes, que en el fondo, por hacer una similitud con el sector privado, es como quien paga, quien manda a través Claro, del convenio, ¿cierto? nosotros pagamos, pero No, no, se refiere al que paga el convenio. ah, Que no hay plata de por medio, pero No, sí, claro, es como no hay para... plata Sí, por sí, medio, sí, sí, sí. pero representan a otra institución. Sí, se entiende perfecto. Claro, ustedes tienen una figura adicional que es el beneficiario. Exactamente, tienen esta figura adicional, que es súper bueno hacer esa aclaración porque, claro, va a depender del proyecto que ustedes aborden, van a tener que tener sumamente claro, usuario, beneficiario, etcétera, porque dependiendo de eso, son necesidades distintas que tiene cada uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el tema para ir a recibir un beneficio,
el beneficiario, estoy suponiendo, estoy inventando, ojo, en una de esas el beneficiario que quiere que el beneficio ya le llegue rápido, ojalá que sea un monto alto, etc. Pero el usuario tal vez quiere tener una atención expedita. Entonces pueden ser necesidades distintas. Entonces está súper bien que realicemos esa distinción. Ahora, en el tema de la investigación del usuario, bueno, una investigación de usuario nos va a permitir conocer los deseos y necesidades del usuario, ¿ya? Y además es sumamente claro, es importante tener claro el público objetivo y sus requerimientos para poder abordar el proyecto de una manera correcta. Existen distintas técnicas de investigación, entre ellos tenemos las entrevistas, estuvimos conversando algo en la clase anterior, ya lo vamos a repasar. Tenemos unos métodos de observación que existe, también realizar sondeos, el exponerse y el saturar. Hay más técnicas, pero tenemos 5 técnicas principales que son las que uno utiliza en las técnicas o en estas metodologías de investigación. Ahora, ojo, si bien tenemos estas 5, siempre la entrevista es una de las técnicas principales, siempre, ¿ya? Más allá que uno ocupa las otras, pero siempre la entrevista para nosotros va a ser sumamente importante porque es aquel método que podemos recopilar la mayor cantidad de información. Ahora, si nos vamos al tema de la entrevista propiamente tal, bueno, ya habíamos dado unos tips, pero lo importante de la entrevista es que tenemos este encuentro donde las personas se visualizan y permite constatar un poco estas realidades, donde tenemos un entrevistado y un entrevistador. Y una de las cosas principales es primero no asumir respuestas anticipadas, no evidenciar nunca la opinión de ustedes. Cuando ustedes salgan y realicen entrevistas en relación al trabajo, al contexto que escogieron, una de las cosas fundamentales es que ustedes no traten de ingerir con respecto a la solución que ustedes ya tienen en mente, porque en realidad ustedes ya tienen en mente una solución. Entonces no traten de influenciar un poco las respuestas o asumir cosas o anticipar respuestas. ¿Ya? Es lo más importante con respecto al tema de las entrevistas. Y las preguntas también va desde lo general a lo particular. Muchas veces, dependiendo de lo que uno quiere investigar, uno tiene que preguntar, por ejemplo, los ingresos, ¿ya? Los ingresos de las personas. Si yo llego y les hago una pregunta a ustedes y llego directamente les digo, ya, ¿cuánto ganas? Es un poco chocante. Por ende, es fundamental de que yo parte de lo general a lo particular, que parta con preguntas de contexto, preguntas, por ejemplo, ¿qué edad tienes? ¿Dónde vives? ¿Qué es lo que haces? Etcétera. Son preguntas de contexto y voy contextualizando hasta llegar a la pregunta principal que es, ¿cuánto ganas? Que en vez de preguntarlo directamente podría darles un rasgo. ¿Cuánto ganas? De tanto a tal monto, de tanto a tal monto. Pero tengo que ir de lo general a lo particular siempre. Y las primeras preguntas que se hacen siempre son de carácter como un poco demográfico. En el caso de ustedes es más simple, porque lo más probable es que ustedes tienen acceso a cierta información ya demográfica, entonces tal vez no es necesario que indagan tanto por ahí, porque tal vez a través de bases de datos ustedes ya podrían recopilar esa información. Entonces ahí puede ser un poco más simple. Ahora, la entrevista si bien nos va a permitir involucrarnos y entender las experiencias de las personas, que es lo que nosotros queremos. Y además, esta técnica fomenta la conversación entre el investigador y el usuario. Y es por eso que es la técnica principal para todas estas metodologías de investigación. Ahora, les hago la siguiente pregunta. Si nuestro contexto fuera la experiencia de los usuarios en un comedor de colegio, un clásico casino de colegio municipal, ¿cómo podríamos aplicar la técnica de entrevista? Si queremos saber en el fondo la experiencia de los usuarios en un casino de colegio. Y es una pregunta abierta para usted. ¿Cómo podríamos aplicar esta técnica de entrevista? ¿Qué harían ustedes? Pero igual va a depender si es para niños, para estos mismos y niños chicos o más grandes. La imagen que están viendo. Oye, que está difícil porque los niños. Preguntaría con preguntas simples, Ya. que levantaran la mano. ¿Pero te sentarías al lado de ellos? ¿Ah? ¿Te sentarías al lado de ellos? No, esperaría que terminaran de comer, me pondría delante de ellos y empezaría a hacerle algunas preguntas y que fueran levantando la mano para ir respondiendo.
Sí. ¿Sí? Bueno, en el caso de los niños, efectivamente, acá es que existe como un trabajo doble, porque a ellos no les puedo pasar como un cuestionario o algo responda, ¿cierto? Por las edades deben saber leer, pero no sabemos que también lo hacen también. Entonces, sí, efectivamente es una técnica, es primero, especialmente con los niños, uno tiene que lograr conectarse con ellos. Entonces, lo más probable es que sentarse con ellos y empezar preguntas generales, así de simple como, ¿y qué están comiendo? ¿Y les gustó la comida? ¿Y cuál es la comida que más te gusta? Y empezar como una especie de juego. Tenemos, ya por un lado son distintas entrevistas porque tenemos esa entrevista con ellos, pero en el caso de ellos no podemos ir entrevistando tanto el uno a uno porque recuerden que con menores de edad también hay un tema de autorización de los padres. Con niños siempre es más complicado porque fuera de hacer ese juego, por decirlo así, para lograr extraer información, también nosotros qué debiésemos hacer, entrevistar a los padres, ¿cierto? Para saber qué es lo que le ha dicho el niño. También podríamos entrevistar a los profesores o a los inspectores que están ahí, porque ellos saben, se dan cuenta mediante la observación, ellos se dan cuenta si el niño come o no come. Tal vez se dan cuenta que los días martes, cuando hay puré, por ejemplo, la mayoría deja el plato de puré. Entonces, acá siempre cuando son en este contexto, uno puede entrevistar a distintos niveles como de usuario, ¿ya? Que podrían ser los niños, podrían ser los padres, pueden ser los profesores, los inspectores, etc. ¿Ya? Ahora, otra técnica tendemos el sondear mediante encuestas. Ahora, la encuesta también es bastante positivo porque nos permite recopilar información de manera rápida. Hoy en día está, no sé, lanzamos un formulario Google, por ejemplo, y nos permite de manera muy rápida, masiva, el recolectar bastante información. Y lo bueno, que son datos más cuantitativos, lo cual nos permite el poder generar gráficos, análisis estadísticos, etc. Ojo, las entrevistas, a pesar que son cualitativas, igual nosotros las podemos traspasar a números, por decirlo así, y podemos igual ir generando gráficos. Ya se puede traspasar la información cualitativa, nosotros la podemos transformar en información cuantitativa. Se puede hacer y existen las técnicas para poder hacerlo. ¿Ya? Ahora, en el caso del sondeo, sí se debe considerar una muestra muy amplia de usuarios para que sea representativa. ¿Ya? Existen distintas formas para poder sondear. Puede ser a través de mail directamente, sitios web, redes sociales. Se utiliza mucho hoy en día para el caso de productos, servicios, las redes sociales, mucho. Por ejemplo, yo puedo lanzar una encuesta en Instagram, que está de moda, ¿ya? Puedo lanzarla perfectamente, un sí y un no. Eso también me sirve. Puedo lanzar a través de un sitio web, que es lo típico. Por ejemplo, lanzo una publicidad y le digo, si quieres más información, haz clic acá. Y en ese clic acá, yo puedo medir cuánta gente hizo clic, porque también voy midiendo y yo puedo asumir que la gente que hizo clic es la gente que le interesó. Entonces yo podría medir a cuántas personas alcanzó mi publicidad, voy a inventar 100 personas, pero de las 100, 20 hicieron clic. ¿Ya? Entonces ahí también puedo decir que del 100% de las personas, solamente el 20% tiene un interés real. Entonces hay muchas formas de poder medir y hoy en día hay que utilizar el tema de la tecnología y las redes sociales, obviamente dependiendo del producto o servicio y del usuario que yo tengo. ¿Ya? Ahora, en relación al tema del sondeo, encuesta, ¿cómo podríamos aplicar la técnica de sondeo, por ejemplo, si nuestro contexto fuese los usuarios de cicletadas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Tengo una idea. ¿Ya? Por ejemplo, podría poner una cicletada, podría poner QRs con encuestas ahí para que la gente la responda. Y así me aseguro, Perfecto. ojalá que sea la mayoría de que lo respondan, no andar yo persiguiendo a uno en bicicleta que es medio inviable. Está perfecto, sí. De hecho es así. Hay gente que utiliza mucho lo que tú dices, o yo perfectamente podría hacer, oye, canjea, no sé, ahí busco un patrocinio con alguna, no sé, bebida energética, por ejemplo, y mira, escanea este código, como tú decías, este código QR, responde una encuesta muy rápida, máximo 10 preguntas muy rápidas, y yo te doy una energética, por ejemplo. ¿Ya? Y se puede hacer eso. Entonces, es lo más lógico, utilizar la tecnología para esto, así que está súper bien. Tenemos otro, antes que se me olvide, entrevistar y encuestar no es lo mismo. Recuerden, las entrevistas son preguntas abiertas, yo quiero saber siempre la opinión de las personas, siempre estoy preguntando el por qué,
Ojo, porque hay gente que no es muy buena para hablar. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿te gusta la leche? Sí. Ya, pero yo quiero saber más. Entonces siempre la entrevista va a estar, ¿por qué? ¿Te gusta? No. ¿Por qué? ¿Ya? En cambio, en la encuesta son preguntas cerradas. Sí, no, en una escala del 1 a 5, donde 1 es tal cosa, 5 es tanto, evalúe. Ya son preguntas cerradas en general. Las entrevistas son respuestas más cualitativas, mientras que las encuestas son cuantitativas, pero como yo les decía, igual hay técnicas para poder traspasar estas cualitativas, traspasar las cuantitativas y poder sacar datos estadísticos. Eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que uno no hace tantas entrevistas, entonces realizar 3 entrevistas, sacar tantos gráficos por 3 personas, como que no vale la pena. Las encuestas, como es un universo mayor, por eso uno ya empieza a generar datos estadísticos, pero las entrevistas, como son poquitas, no vale la pena en realidad. Por otro lado, tenemos la técnica de exponernos, ¿ya? Que esta técnica de exponerse consiste en vivenciar las experiencias que el usuario vive en su día a día en el rol de primera persona. ¿A qué es lo que voy con eso? En el fondo es acá que existe. Supongamos que yo quiero saber cómo funciona la atención en un local de comida rápida. Por tanto, para poder exponerme, lo más lógico sería que yo vaya, haga una fila, vaya a comprar la comida rápida, la consuma, y en base a eso yo vivo en carne propia lo que ellos viven. Si ustedes quisiesen analizar, por ejemplo, a través de la técnica de exponerse, lo que hace el departamento, que voy a inventar, de gestión de personas de su institución, con esta técnica ustedes tendrían que pasar un día al menos como un analista del departamento de gestión de personas. Ir a las mismas oficinas, sentarse con ellos, ojalá que les den trabajo junto con ellos, estar en reunión con ellos, o sea, usted vivir en carne propia lo que ellos sienten, para de esa forma poder identificar los problemas que ellos tienen. ¿Ya? En eso consiste la técnica de poder exponerse. Entonces, en base a esto, si el contexto fuese la experiencia de los usuarios en un banco, ¿cómo aplicaríamos la técnica de exponernos? Hacer la fila, obviamente, y hacer un trámite. Exactamente, hacer la fila, hacer un trámite, exacto, eso se hace. Ojo, en el sector público se contrata también muchas veces esto que son estos Como es clientes como el cliente, incógnitos y todo eso. eso, Es lo cliente mismo, incógnito, sí, sí, lo es hemos hecho. eso. Esa es la técnica de exponerse. Y también se contrata para ir midiendo, en el fondo, se hace. Otra técnica que tenemos es la técnica de observación, ¿ya? Que básicamente es observar. Observar y mediante la observación identificar distintas cosas. La observación siempre es fundamental porque a través de la observación yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, si yo quiero, yo soy emprendedora y quiero instalar un local y le quiero hacer competencia al McDonald's, por ejemplo. Lo más lógico sería que yo vaya a observar el McDonald's. ¿Por qué? Porque tengo que observar la gente que va, el perfil de usuario. Las personas van solas o acompañadas. ¿Qué es lo que consumen? ¿En qué horario más consumen? Porque si yo quiero instalar un restaurante, lo más lógico es que yo imite las cosas buenas y cambie las cosas malas. Si yo sé que el horario de mayor consumo del restaurante de mi competencia es a la 1, a las 13 horas, obviamente tengo que tener más personal a esa hora. Si sé que la gente consume más papas fritas, tengo que tener un stock de papas fritas mayor. Entonces la técnica de la observación es clave. Ahora, ojo, para utilizar esta técnica de observación, una cosa más importante es que los usuarios que yo estoy observando no se tienen que dar cuenta que lo estoy observando, porque todos cambiamos nuestro comportamiento si no están observando, ¿cierto? Si está el jefe de ustedes ahí mirándolos, ustedes van a ser el funcionario perfecto. Entonces, no se tienen que dar cuenta que los están mirando, ¿cierto? Esa es una de las claves. Entonces ahora, si nuestro contexto fuera la experiencia del usuario en el transporte público, ¿cómo aplicaríamos la técnica de la observación? ¿Qué os parece? Ya, y otro que no sea Carlos, vamos a vetar a Carlos, vamos a pedirle a Catherine o Marcela a ver si nos responde. Catherine, Marcela, ¿cómo podríamos aplicar la técnica de la observación? Catherine o Marcela, chicas, ¿cómo podríamos aplicar la técnica de la observación? Podría ser una usuaria más del transporte, Ya, pero al o ser un podría usuario más del utilizar las transporte, cámaras
Ya, ahí sí, porque al ser un usuario más de transporte, esa es la técnica de exponerse. Ah, perdón. Ya. Pero podría usar las cámaras que utilizan los buses y ver los Exactamente, comportamientos ahí de las de las personas. personas, exacto, es observar, sí, exactamente. Hay métodos para observar, hay un método muy conocido que se llama el método A-E-I-O, igual que las vocales, porque yo voy observando y voy completando una plantilla, donde la A son acciones, E, el entorno, y las interacciones, y tengo que ir describiendo acciones, entorno, interacciones, los usuarios, todo lo que yo voy viendo, ¿ya? Esa es la técnica de la observación. Y finalmente tenemos la técnica de saturar, que básicamente es una técnica de investigación que busca identificar patrones. Y esto lo hacemos a través de leer artículos, estadísticas, ver documentales, puede ser inclusive hasta películas, leer el diario, buscar libros. Es en el fondo una información como bibliográfica, y a través de la bibliografía yo también puedo sacar conclusiones. En el fondo es buscar diferentes fuentes de información. Y en el caso, el último ejemplo, si nuestro contexto fuese la alimentación vegetariana, ¿cómo podríamos aplicar la técnica de saturación? Chicos, ¿cómo podríamos aplicar la técnica de saturación si nuestro contexto fuese la alimentación vegetariana? Ay, no sé, ahí que me ha perdido. Rocío, igual Dime. quiero disculparme mis interrupciones y todo, porque me clonaron el celular el jueves y ahora estaban pidiéndole a todo el mundo plata. O sea, yo le estoy Ah, pidiendo, ya sé, sí, entonces me ya. estaban llamando y por Tu eso doble le está pidiendo plata al resto. a todo el mundo. Entonces empezaron de nuevo. Yo no tengo el WhatsApp, así que disculpa. Sí, no te Y preocupes. por eso Carlos está, pero ahora ya me concentro porque ya les dije que les avisara a todo el mundo que yo no era la que estaba pidiendo plata. Ya. Ya, sorry. Ya, sí, no te preocupes. Ya, gracias. Mira, en la técnica de saturación, recuerden, la técnica de saturación es buscar información, es eso. Si nuestro contexto fuese la alimentación vegetariana, yo puedo ver un documental. Existen hoy en día muchos documentales, inclusive en Netflix tiene que haber un documental respecto a la gente ¿Rocío? que consume comida vegetariana. Dígame, Marcela. ¿No puedes repetir la lámina anterior, por favor? ¿Esa? Esa, sí. Ya, sí. Claro, que la técnica de saturar es una técnica de investigación que busca identificar patrones, pero yo investigo mediante diversas fuentes, pero básicamente son fuentes secundarias. Yo no voy a la fuente primaria a hablar directamente con la persona. Yo lo investigo a través de artículos, a través de entrevistas, veo estadísticas. Es como cuando uno, no sé, ustedes deben haber realizado una tesis cuando se querían titular, ¿cierto? Y uno hace todo un estudio bibliográfico, es eso. Es buscar artículos, reportajes, puedo ver un documental, y a través de eso yo me voy empapando del conocimiento y puedo sacar patrones de comportamiento. Entonces la pregunta que yo les hacía, si nuestro contexto fuese la alimentación vegetariana, puedo leer entrevistas de personas, puedo ver un documental, puedo buscar en el diario y en base a eso sacar conclusiones y patrones generales de conducta. ¿Ya? Esa es otra técnica de investigación que también se utiliza, también se puede hacer. Ahora, como les decía, si bien tenemos estas 5 técnicas de investigación, siempre la investigación principal va a ser por medio de entrevistas, siempre, ¿ya? Me voy a saltar un poquito esa. Ahora, siempre yo voy a tener que distinguir, que es lo que conversamos al inicio, quiénes son mis usuarios actuales, cuáles son los expertos en el tema y quiénes son los usuarios potenciales. Ojo, ustedes también pueden entrevistar a expertos en el tema, también puede ser. No necesariamente el usuario, ustedes pueden ir a una fuente que sea un experto. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con un departamento puntual, ustedes podrían considerar tal vez la jefatura como experto, y van a la jefatura y recogen información con él como experto en el tema, ¿ya? Ahora, quería entrar a este tema. ¿Por qué hablamos todo lo anterior? Porque recuerden que estamos en esta metodología donde el centro es el usuario y la empatía es la clave. Y lo que nosotros estuvimos hablando anteriormente son técnicas para empatizar. Y esa es la base de esta metodología del Design Sprint, que es lo que nosotros estamos entrando.
Ahora, esto ya lo habíamos comentado en la clase anterior, el Design Sprint es esta metodología que fue creada el año 2010 y, bueno, y se fue actualizando también el 2018 mientras el creador comenzó a trabajar en Google. Si ustedes han visto por ahí información, van a ver que esta metodología la encuentran que es una metodología de 4 fases, 5 fases, 6 fases. ¿Ya? Tal vez por ahí deben haber visto que están entre 4, 5 y 6 fases. Sigue siendo la misma metodología, por ahí fusionan algunas fases, o en alguna fase le colocan el nombre fase 0, por eso no la cuentan, pero sigue siendo la misma estructura. Va a depender del año o cómo se fue modificando, ¿ya? Pero sigue siendo en general es lo mismo. Entonces, en esta metodología la clave es en el trabajo en equipo. Por eso les dije que teníamos que trabajar en conjunto. Ustedes se van a separar en 2 equipos. Ustedes son poquitos. El ideal es trabajar con más gente en realidad y un equipo multiprofesional, etcétera, pero entendido el contexto no va a ser así. Pero la clave siempre es el trabajo en equipo. Ojo, desarrollar esta metodología solo es prácticamente es como inviable, porque sola me voy a retroalimentar a mí misma que mi idea está fantástica. Necesito el trabajar con otras personas y otras personas que tengan, ojalá, otras visiones, ¿ya? Ahora, esta metodología siempre va... Dígame, Marcela. Y no es posible que en estas dos actividades que en estas actividades que vamos a realizar en grupo, invitáramos también a otras personas a participar. A ver, de hecho, hay un momento que ustedes igual van a tener que testear y lo van a tener que hacer con otras personas. Se les pide, de hecho, lo mismo que se les pide, pero es después, en otra fase, son 6 personas que uno tiene que testear. Y sí también para la creación del prototipo, que ojo, o sea, van a tener que poner ahí como medio heart attack, van a tener que hacer uno, sí también podría pedir ayuda de un tercero. Si ustedes quieren invitar a más gente, la verdad no tengo ningún problema. ¿Ya? Pero recuerden que los evaluados son ustedes. ¿Ya? Hago esa salvedad. Pero si ustedes quieren incorporar a más personas, de verdad que no hay problema con eso y sería muchísimo mejor en realidad para poder aplicar bien esta metodología y ustedes quedan como especie de jefes de proyecto. Así que sería fantástico si es que se puede hacer. ¿Ya? Pero los dejo a criterio de ustedes porque obviamente depende de los tiempos de ustedes, los tiempos del resto, así que lo dejo a criterio de ustedes. ¿Ya? Okay. Ahora, uno de los beneficios de esta metodología también es acelerar considerablemente la toma de decisiones, ¿ya? Y reducir el riesgo en los proyectos. La finalidad siempre va a ser construir prototipos testeables. Siempre va a ser siempre se me enreda, se me traba la lengua, disculpa. Siempre va a ser la finalidad de esta metodología. Ahora, ojo, ustedes también van a tener que construir prototipos, y prototipos también es hacer un bosquejo en un cuaderno, ¿ya? Entonces, están los prototipos que son estos bocetos que ustedes tienen que hacer, y después el prototipo final, que también lo van a tener que hacer. Si esta metodología son bien entretenidas, la verdad, ya vamos a ver la próxima clase, herramientas para que ustedes puedan ir trabajando en estas metodologías, ¿ya? Entonces, bueno, gracias a esta metodología se obtienen resultados concretos y medibles. Entonces, esta metodología, si bien nació para sacar proyectos en una semana, en 5 días, obviamente uno puede ir adaptando los tiempos dependiendo de las necesidades que tiene cada departamento, cada unidad, ¿ya? De hecho, nosotros nos vamos a demorar más. Pero el ideal existen cursos de Design Sprint que son 5 días, pero 5 días trabajando full en esto. Entonces se entiende que también ustedes están en otras cosas y no pueden dedicar 5 días completos a esto, ¿ya? Ahora, el propósito de esta metodología, este método de trabajo busca reducir el tiempo y abaratar los costos. Entre más rápido yo pruebe una idea de negocio, ¿ya? Estoy reduciendo los tiempos y los costos no solamente en su valor hombre, porque el valor de ustedes también, ustedes tienen una HH que les pagan. Entonces, entre más tiempo los tengo ocupados en un proyecto, se está gastando también. Entonces, es reducir todos esos tiempos, ¿ya? Y el objetivo principal es hacer más ágil el desarrollo del producto, y obviamente la ventaja es acelerar las tomas de decisiones y reducir el riesgo, ¿ya? Porque siempre sus resultados van a ser concretos y medibles, siempre en esta metodología. Entonces, ¿cuáles son las fases? Tenemos estas 5 fases, que una es entender, que básicamente es entender el contexto. Después de entender el contexto, nosotros viene la etapa de idear, lluvia de ideas de posibles soluciones.
luego de tener esta lluvia de ideas, tenemos que decidir cuál es la mejor opción, cuál es la mejor idea que se formó en esta lluvia de idea grupal. ¿Cuál es la mejor idea? Decidimos y optamos por esa idea. Y la idea que nosotros optamos la vamos a prototipar, ¿ya? Prototipamos la idea final y después esta idea que prototipamos la tenemos que testear. Eso es lo que ustedes van a hacer en este trabajo. Esas 5 fases es lo que ustedes van a tener que desarrollar, ¿ya? Por eso igual van a tener que testear con los usuarios, van a tener que prototipar, ¿ya? Van a tener que generar esta lluvia de ideas, por eso era también el trabajo en equipo, porque sola no es una lluvia, literalmente, ¿ya? Ahora, vamos a saltar un poquito eso. Los pasos previos para comenzar esta metodología es tener claro el reto, que ustedes ya lo tienen claro, preparar el espacio físico y el equipo. Ustedes, al parecer, están los 4 en una oficina, entonces tienen un espacio físico para poder hacerlo, y ojalá, ojo, ojalá, dedicar exclusivamente el tiempo pactado para esto. ¿A qué se refiere? Si ustedes dicen que vamos a todos los días trabajar media hora, ojalá que eso se cumpla. Que media hora, aunque sea, ustedes trabajen en esto, ¿ya? Porque no es una metodología que la vamos a sacar como a la rápida. Uy, mira, estamos súper atrasados, entonces en un día completo vamos a hacer las 5 fases. No, porque las fases hay que digerirlas un poco y hay que entenderlas, ¿ya? Entonces es como lo fundamental en esta metodología. Me voy a saltar un poco esto, porque esto lo vamos a ver la próxima clase, ya por tiempo, porque quiero ver lo siguiente. Espera un poco. Quiero hablarles un poquito del trabajo. Ustedes ya están en la fase de comprender, ¿ya? Recuerden, tenemos estas 5 fases, donde ustedes tienen que comprender cuál es el contexto, describir el problema, describir el usuario. Lo que conversamos al inicio de la sesión, ustedes me explicaron súper bien el contexto, ¿ya? Si hablamos de los usuarios, por ahí un equipo tiene el usuario que son todos, por decirlo así, y otro, llegamos a la conclusión que los usuarios son ustedes, los presentes, y en base a ese usuario, lo que sí nos falta es definir bien el problema, pero ustedes ya lo tienen claro en realidad. Yo creo que se tienen que sentar a poder redactarlo simplemente, ¿ya? Vamos a asumir que eso está listo, ¿ya? Ya es la primera tarea que sí es poquito, ojo, media plana, no es necesario que sea un testamento escribiendo, no, esto es muy cortito. Media plana, si ustedes pueden en media plana escribir contexto, usuario, problema, ideal, porque esa es la base de lo siguiente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y va a ser la tarea que les queda para la próxima clase. Tienen que comenzar con la fase 1. La fase 1 de esta metodología es investigar y definir. Esa es la fase 1. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué voy a definir? Tengo que definir realmente mi usuario y tengo que investigar a mi usuario, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la tarea que se les da? Primero, tienen que generar un mapa de empatía o perfil de usuario. ¿Ya? Están los anexos, de hecho está en el curso y ya se los voy a mostrar a continuación. Después que yo tengo definido realmente cuál es mi usuario a través de este mapa de empatía o perfil de usuario, lo que a ustedes les salga más fácil, tengo que aplicar una ficha de pauta de saturación, ¿ya? Una ficha de pauta de saturación del problema. Con al menos 10 referencias. O sea, la pauta de saturación es buscar información a través de documentales, entrevistas, reportajes, libros, ¿ya? Pero tengo que tener 10 referencias. Ojo, esto no es individual, es grupal. Por tanto, el equipo, por ejemplo, de Catherine y Marcela, que era un equipo, entre las dos hacen las 10, ¿ya? Y en base a la información que ustedes recolectan, definen el objetivo específico del proyecto y las métricas a seguir. Cuando hablo del mapa empatía es esto. Ustedes también esta lámina, esto está dentro de los anexos que están en el curso en el último módulo, ¿ya? Que básicamente es responder estas preguntas en relación al usuario, ¿ya? ¿Qué piensa y siente el usuario? ¿Qué es lo que ve en torno al contexto, ojo, que ustedes escogieron? ¿Qué es lo que oye? ¿Cuáles son sus esfuerzos? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Ya? Y también esta lámina, también están los anexos en el curso, en el último módulo, que es una pauta de saturación, donde ustedes van a escribir la fuente de información, que puede ser un artículo en la web, por ejemplo, y van describiendo cuáles son las personas, los objetos, el entorno, el mensaje que tiene ese artículo, por ejemplo, los servicios y algunos otros datos. Esto es para un poco de consolidar y ordenar la información.
con todo esto, ustedes van a conocer realmente a su usuario, van a tener esta pauta de saturación, entonces van a conocer el problema, por tanto están en condiciones de poder definir el objetivo específico, y va a ser el objetivo específico que va a mandar el resto de nuestra investigación. Por tanto, tiene que estar bien desarrollada esta parte. Esta parte es la clave porque es el punto de partida de nuestro trabajo. Chicos, ¿se entiende lo que tienen que realizar? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Seguros, seguros, seguros? Como consejo, ¿ya? Siéntense con calma y definan muy bien su usuario. Y ojo, con definir el usuario, si bien habíamos definido, por ejemplo, por ahí, Catherine, todos los usuarios, ¿quiénes son todos? ¿A qué es lo que voy? Personas, asumo, mayores de 18 años, que trabajan en el IPS, en tal unidad, sean muy específicos, ¿ya? Sean muy específicos. Arquetipo que se llama, ¿no? Hacer Ese. el arquetipo del ¿Qué es usuario. el perfil de usuario? Exactamente. Ahora, ojo, yo le estoy pidiendo o el mapa de empatía o el perfil de usuario. El mapa de empatía es el que ustedes están viendo, pero el perfil de usuario es el arquetipo, es lo que tú dices, Catherine, ¿ya? Cualquiera de las dos herramientas les sirve. Si les acomoda más un arquetipo, mucho mejor, realizan un arquetipo, ¿ya? Pero es muy importante que lo definan bien y eso esté clarito en el trabajo, ¿ya? Y la pauta de saturación es en relación no al usuario, sino al problema que yo creo que tiene el usuario. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ya? En base a eso yo realizo la pauta de saturación. Chicos, ¿dudas? Hoy día estuvieron bien callados. Estuvieron muy callados. Entonces les voy a hacer la siguiente pregunta, porque ¿quién no estaba? Carolina. Carolina, yo sé, porque ella es muy estudiosa y muy aplicada, la clase anterior me dijo que ella había revisado todo el curso, lo había visto todo. Pero le hago las preguntas a ustedes. ¿Revisaron el curso? ¿O en qué etapa van? No entero. Yo he visto Segunda clase yo. Una clase, un módulo, Dos. dos módulos. Ah, pero son 4 o 5. Es que está por clase. Dice que en la plataforma dice clase. ¿no? Son clases, ya. Pero las clases están dentro de... diste recién, si son dos clases, es el primer módulo, ya. ¿Y en tu caso, Carlos, lo mismo? Yo un poquito más, 2,5, estoy en la mitad de la otra. Es que no lo había terminado la semana pasada. Ya, ¿y la Marcela, cómo va? ¿Está por ahí, Marcela? También la segunda del primer módulo. Ya, les vamos a dar un tirón de orejas, pero todavía tienen tiempo. Todavía tienen tiempo. Ideal. Nos gusta que tú nos pases la clase y ahí nosotros pasamos. Y de ahí ustedes van por allá, ya. Muy bien. Muy bien. No, sí se entiende, se entiende. Igual descargué todo yo, por ejemplo, y había descargado lo del trabajo final también. O sea, igual ya he por lo menos revisado, ¿no? Todos los archivos, todos los documentos, no he leído todos los videos, o sea, no he visto todos los videos, pero son cortos hay en trabajo. todo caso. Ya, es cortito en todo caso. Ideal, ojalá, dentro de sus tiempos, hay semanas laborales que unos son más pesadas que otras, ideal que puedan, traten de avanzar ya, ojalá que lleguen al tercer módulo. Ya, el tercer módulo debe ser que lleguen a la quinta clase, a la clase 5. Porque así ya la próxima clase vamos a comenzar a hablar de las herramientas en sí, nos vamos a meter de lleno en la metodología del Design Sprint. Ya vamos a ir por las fases y hablando en el fondo de las herramientas de cada fase. Entonces, ideal para que tengan dudas, ideal que lo puedan revisar dentro de sus tiempos. Chicos, ¿alguna duda, algo, sugerencia? ¿Necesitan que profundicemos algo la próxima clase? ¿Necesitan que vaya más despacio? Yo en general hablo rápido, así que de verdad me dicen si voy demasiado rápido. Ustedes me tienen que parar. ¿Alguna cosa? Bien, no, está bien, entonces. Ya. Somos rápidos, yo sentí que esta fue más dinámica que la vez pasada para nosotros. Ya, sí. Interactuamos más. Sí, y bueno, y se hizo corto, se hizo corto el tiempo, pero ya, la próxima clase nos metemos de lleno al Design Sprint, digamos, solamente eso. Chicos, lo vamos a dejar acá, hasta acá, para no quitarles más tiempo. Por favor, avancen con el tema de la fase 0, fase 1, ideal
si bien el trabajo se entrega, hay mucho tiempo para poder entregarlo, ideal si ustedes lo tienen, no tengo ningún problema, que me puedan mandar las primeras partes, me las vayan mandando y vamos haciendo una especie de revisión parcial sin nota, solamente para asegurarnos que está bien planteado el contexto, el problema, el usuario, ¿ya? Especialmente en esta parte, que es la base del proyecto. Ustedes tienen mi contacto, o del mismo correo que les llega siempre el link, también por ahí. Así que si tienen algo, yo no tengo ningún problema, es que me lo manden y así vamos generando esta como retroalimentación constante. ¿Ya? Súper, muchas gracias. Ok, Ya, chicos, gracias. los dejo. Gracias, Que Rosy. tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente. Chao. Igual, Chao. Rocío, chao. Chao, chao, que estén bien.